En esta ocasión, en Cátedra Libre, queremos analizar el problema por el cual ha venido pasando el gobierno norteamericano. Una situación muy complicada donde tuvieron que realizar una suspensión de pagos a unos 800,000 funcionarios, lo que ciertamente causó severos perjuicios en el manejo de la administración pública norteamericana. Y esto debido a las dificultades que encontró el gobierno de Barack Obama en el Congreso de la República porque no lograba la votación suficiente para aprobar el presupuesto del año 2014 que empieza a regir a partir del 1 de octubre. En ese contexto, la situación se fue complicando porque el Partido Republicano no le daba pase con la votación suficiente a la aprobación de este presupuesto y sobre todo dentro del Partido Republicano un grupo de alrededor de 40 miembros de la Cámara de Representantes del Tea Party. El Tea Party, como vamos a analizar ahora, es una facción de la extrema derecha que se caracteriza por tratar de reducir al mínimo el peso del Estado en la vida pública y en la administración en general. Y si por ellos fuera, si desapareciera, estuviera mejor. Y esta es una situación que, aunque se ha dado en ocasiones anteriores, la última fue a mediados de los 90, hace 17 años, en el gobierno del señor Bill Clinton, sin embargo no ha alcanzado el nivel de beligerancia que actualmente ha tenido esta suspensión, que recién en los últimos días pudo ser superada, pero parcialmente, pues le han dado un plazo al presidente Obama hasta enero del próximo año, donde otra vez tendría que someterse a consideración la elevación del techo de la deuda, necesaria para que se cumpla con los programas sociales. El blanco principal, el objetivo de la extrema derecha norteamericana, de este Tea Party, eran las políticas de salud y de seguridad social que estaba diseñando el presidente Obama. Estas políticas tienen que ver sobre todo con el hecho de garantizarles a aquellos ciudadanos de ese país que no disponen de un seguro de salud su acceso a través de una subvención del Estado que les pueda permitir contratar a aseguradores privados. Es decir, ni siquiera es un sistema como el que existe en Europa y en muchos países de América Latina, donde es el Estado o un organismo paraestatal el que se encarga de cubrir la seguridad social. No, acá son las propias aseguradoras privadas, pero cuyos planes de seguros, al ser muy caros, no están al alcance de una buena parte de la población de ese país. Se calcula que un 40% de los más pobres no pueden acceder a esto. Entonces, la idea era que, o el mecanismo, que ya lo había aprobado el Congreso, era que, o es, mejor dicho, para hablar en tiempo presente, que el Estado les dé una subvención de manera tal que puedan contratar estos planes que por lo menos les garantice un acceso decente a la salud pública. Esta situación, entonces, es la que llevó al Tea Party a obstaculizar y a dificultar por todas las formas posibles la aprobación del presupuesto. Y ahora, como señalo, lo han logrado en el caso del gobierno, que esto pueda tener una salida, pero una salida solamente momentánea. Bueno, para analizar esto y otros aspectos de la vida norteamericana, de la aplicación de las políticas públicas en ese país, hemos invitado a dos jóvenes profesores, investigadores, a Luis Aldívar, antropólogo, y a Iván Arenas, quien es comunicador, para conversar sobre estos temas. Conocen de cerca la realidad norteamericana, tanto por trabajos analíticos o por sus propias vivencias, y esto nos va a ayudar desde una óptica de gente joven, de gente que está al tanto de la evolución socioeconómica y política de ese país, a entender quizás de mejor manera cómo se ve la situación de la sociedad norteamericana. Estados Unidos, como bien sabemos, sigue siendo la potencia económica más grande del planeta. China está en un segundo lugar, pero todavía muy distante y con una desigualdad muy grande que no logra alcanzar los niveles de desarrollo que Estados Unidos tiene ya desde hace por lo menos un siglo en el contexto del mundo como la economía de mayor dimensión y con una sociedad, por supuesto,
que siendo democrática tiene también muchas contradicciones internas y sobre las cuales a su vez existen apreciaciones en muchos casos equivocadas. Por ejemplo, el hecho de suponer que no existen políticas públicas o políticas sociales, cuando precisamente esta situación que estamos viendo ha sacado a luz este conflicto en relación a los programas de sanidad. Bien, vamos a empezar con Luis Aldívar, preguntándole cuál es su apreciación sobre esta crisis y sobre todo, cómo es que apareció el Tea Party en la política norteamericana. Bien, muchas gracias, Agustín. Sí, precisamente esto es bien interesante porque yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en el tiempo de que se estuvo gestando el Tea Party, porque eso es una cosa relativamente nueva. Más o menos a principios de los 2000 comenzaron a aparecer grupos conservadores en Estados Unidos organizados en realidad alrededor de asociaciones civiles, ¿no? Y de una facción del Partido Republicano, pero también de otros grupos que se llamaban, por ejemplo, libertarios. En las elecciones, por ejemplo, del año 2008 apareció un candidato, un tercer candidato dentro del Partido Republicano, se llamaba Ron Paul. Ron Paul tenía la plataforma básicamente de lo que ahora es el Tea Party. Y por todas las calles comenzaron a pintar la revolución liberal, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces ellos han venido en realidad gestándose ya un buen tiempo hasta que Obama ya fue elegido presidente y ahí empezó una etapa de radicalización, ¿no? Lo cual es bien interesante, uno se da cuenta, pues, ¿no? De que conservadores siempre han habido en Estados Unidos y siempre han estado, pues, en ciertas zonas, sobre todo en el sur, de los Estados Unidos han tenido un bloque bien fuerte. Y en los últimos años, ya con Obama, es que todo ese grupo se comienza a unificar y a radicalizarse. Y es en base a la oposición a Obama. Pero se radicalizan ¿en qué sentido? ¿Menos impuestos? Claro, o sea, ellos es bien ideologizado, ¿no? Ellos argumentan de que la presencia del Estado tiene que ser, pues, mínima, ¿no? Como tú lo has comentado. Entonces ellos ven a Obama, que llegó con una plataforma bastante progresista, ¿no? Y en contra de lo que venía haciendo Bush, como el demonio, ¿no? Por lo menos. Ellos también estaban en contra de Bush, dicho sea de paso. Ellos argumentaban de que Bush ya estaba haciendo mucho gasto, ¿no? De que estaba endeudando al país, etcétera. Claro, que finalmente tiene razón, pero está invirtiendo, pues, en armas, ¿no? Tampoco les gustan los gastos militares. Claro, tampoco les gustan los gastos militares. Ellos no son intervencionistas. Ellos, lo que ellos procuran, pues, es ese aislamiento total, ¿no? Entonces, el Tea Party ya ha logrado consolidarse alrededor de una plataforma ideologizada y alrededor también de las iglesias, ¿no? Que es una particularidad. Porque a contrario de la iglesia católica, la iglesia protestante, pues, tiene digamos, un énfasis en el individualismo, ¿no? Y allá las iglesias protestantes han hecho un muy buen trabajo de organización, y en aliarse, pues, con, por ejemplo, los conductores de radio, que ya son muy conocidos, ¿no? Hay gente como Rush Limbaugh, por ejemplo, ¿no? Que es un comentarista de radio que está todos los días, 3 horas al día, y todo el sur de Estados Unidos lo escucha. También gente en la televisión que está alrededor de eso, y esa gente se viene organizando así, ¿no? Incluso en el primer periodo de Obama, la agresividad y el lenguaje eran muy duros, calificándolo hasta con ribetes racistas muy marcados. Así es, por ejemplo, el argumento de que Obama no es americano, porque él nació en Hawái, ¿no? Y decían de que en realidad no había nacido en Hawái, sino había nacido en otro lado, en África, ¿no? De padre africano. Claro, él es de padre africano, ¿no? Pero y que hasta ahora le vienen pidiendo su partida de nacimiento, ¿no? Es una locura. Y ya Obama lo ha hecho 50 veces, pero para muchísimos americanos es así. Inclusive hay encuestas, por ejemplo, yo les recomiendo a todos los que están viendo eso, si quieren enterarse un poco de la opinión de los americanos, entrar a una página web que se llama Gallup, gallup.com, en donde tienen encuestas actualizadas todo el tiempo de lo que están pensando el pueblo americano. Y hasta ahora hay gente que, por ejemplo, piensa que Obama es musulmán, ¿no? Hay un 13-14% de americanos que piensan que Obama es musulmán. Alguien le dijo en la primera campaña a Osama, ¿no? Osama, claro, ¿no? Y que acá en Latinoamérica fue broma, ¿no? Pero allá era parte del debate político, ¿no? También un poco como para que no pensemos de que solamente aquí se reduce el debate, ¿no? Allá también es durísimo y hay descalificación de todo tipo, ¿no? Y este Tea Party, sin embargo, ¿no estaba plenamente identificado con Romney o había algún tipo de relación, es decir, con el candidato republicano? No, ellos piensan que los republicanos no son suficientemente conservadores o libertarios, pues, ¿no? Ellos consideran más bien de que hay que recuperar el Partido Republicano. Incluso Romney en su estado aplicaba políticas sociales. Por supuesto, esa es la gran contradicción de los republicanos también, ¿no? De que ellos más bien se han quedado con el esquema neoconservador de Reagan, ¿no?
Entonces, y piensan más bien de que el Partido Republicano se ha despegado de Reagan y se ha convertido en una especie de partido demócrata un poquito más light, ¿no? Es así de logizados están, ¿no? Entonces, por ejemplo, Romney en Massachusetts había aplicado pues, un sistema de salud muy parecido a lo que lo llaman Obamacare. También había subido los impuestos a los ricos, etcétera. Entonces, para ellos no era el mejor candidato. Su candidato era este señor Ron Paul de lo que venía hablando, ¿no? Y lo que lograron sí es meter a una buena cantidad de congresistas ya en esta última vez, a partir de la oposición con Obama, y eso ha logrado pues de que ahora... Parece que son muy militantes, ¿no? Sí, bueno, como ellos no se consideran republicanos, ellos se consideran libertarios o otra cosa por el estilo, tienen pues funcionan como facción, pues no funcionan como un partido dentro de un partido, ¿no? Ahora, Iván, tú que has estado revisando las políticas públicas, las políticas sociales en los Estados Unidos, ¿cómo las caracterizarías? ¿Son parecidas a las europeas, a las latinoamericanas o tienen características propias? No, por el contrario, no son muy parecidas a las europeas, ¿no? El régimen, digamos, que políticas públicas en el tema de sociales, básicamente en el tema de salud, son muy distintas a las europeas y muy distintas a las latinoamericanas, ¿no? Pero yo quería primero empezar a comentar sobre el tema de Ron Paul. Efectivamente, el Tea Party es una facción dentro del Partido Republicano, representado de alguna otra manera por Ron Paul, ¿no? Estuvo más en el ala más radical, inclusive en las últimas elecciones. No consideraban a Romney, no consideraban a Paley tampoco, que fue la mujer que quedó después con McCain, claro. Efectivamente, con McCain. Que ya era bastante conservadora la señora, bastante ¿no? conservadora. Lo que pasa es que ellos son libertarios, ¿no? Claro, o sea, no quieren Estado, definitivamente. No quieren Estado. Un anarcocapitalismo, digamos. Es un anarcocapitalista, pero fíjate que tampoco no es un anarcocapitalista ni siquiera como la escuela de Chicago, porque rechazan contundentemente la escuela de Chicago, que es la escuela, supuestamente la escuela más importante dentro del liberalismo económico y político dentro de Estados Unidos, pero tampoco lo rechazan, ¿no? Al contrario, ellos son muy austríacos, ¿no? La escuela austríaca. Ron Paul habla mucho de von Mises, habla mucho de von Hayek, ¿no? Entonces ellos están, inclusive, son inclusive más radicales, o por lo menos son más liberales en todo el sentido, en el sentido latinoamericano, ¿no? Porque liberales allá serían progresistas. De alguna como forma. Obama, digamos, es un liberal. los demócratas. Claro. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues evidentemente, ¿no? El tema de salud es una cosa muy importante y como tú lo has dicho, no específicamente la política de salud no es parecida a la que nosotros tenemos, lo que nosotros entendemos como política de salud aquí en los países latinoamericanos, ¿no? Por el contrario, es totalmente distinta, pero tiene un peso enorme dentro del presupuesto federal, ¿no? Es más del 50%, es un peso enorme, entonces eso supone pues no solamente el debate, sino además supone que el gasto no está siendo muy eficiente, ¿no? Y por eso ha sucedido Ahora, es interesante esta referencia que has hecho a la escuela austriaca y a von Hayek, ¿no? Von Hayek fue premio Nobel junto con Gunnar Myrdal, precisamente para contraponer un socialdemócrata, ¿no es cierto?, con un neoliberal radical. Y von Hayek en sus escritos políticos, que muchas veces son bastante menos conocidos que sus escritos económicos, prácticamente lo que planteaba era una especie de gobierno elitista donde incluso el sufragio se practicara en lapsos muy distantes, es decir, que los elegidos fuesen mayores de 40 o de 45 años, que gobernasen por 15 o 20 años, es decir, la idea de que el mercado finalmente debía ser dejado a su libre albedrío, ¿no? Donde las cosas funcionasen por sí mismas y el Estado prácticamente fuese una especie de burbuja casi inexistente. Algo así quisieran estos del Tea Party. Efectivamente, el debate... según cómo lo dicen, porque efectivamente hay liberales que no sienten representación representados por el Tea Party, ¿no? Hay liberales que exactamente creen en las fallas del mercado, creen también que hay fallas del Estado, pero definitivamente no coinciden completamente con las ideas del Tea Party, ¿no? Ni coinciden con las ideas de la escuela austríaca de economía, especialmente con von Hayek o von Mises, ¿no? Por el contrario, simpatizan los liberales norteamericanos con la escuela de Chicago, que es la escuela, ¿no? En todo caso.
Pero en ese sentido es bien interesante ver cómo en Estados Unidos el debate político sí es claramente ideologizado, ¿no? Cosa de que aquí ya no se da tanto, ¿no? Aquí ya está como una cosa más establecida, más o menos, que todos creemos en que el Estado tiene su rol, el mercado tiene su rol, ¿no? Y bueno, hay gente en esos extremos siempre, ¿no? Pero allá, más bien, todos son bastante militantes con su ideología, ¿no? Inclusive la discusión de ahora, la discusión es ideológica, porque, claro. porque hasta ahora no hay un consenso, ¿no? de cuál ha sido o si ha sido el mercado o el Estado el que ha fallado exactamente en la crisis económica, ¿no? Tú ves a Paul Krugman, por ejemplo, que defiende que el mercado es el que ha fallado, pero ves por el otro lado los liberales que hay de Escuela Austriaca de Economía que dicen, por ejemplo, que ha sido el mercado que ha fallado y que ha venido desde Roosevelt, ¿no? De la creación esta de la burbuja inmobiliaria, y viene efectivamente de las políticas keynesianas de Roosevelt, ¿no? Entonces, el debate es muy ideologizado y por ende es altamente, digamos, informativa, ¿no? Culturizante en la gente. Pero estos del Tea Party quisieran desmontar el Medicare, el Medicaid y claro, estas políticas. Eso es algo que a mí me interesa de apoyo a la seguridad. Claro, a mí me interesa bastante de que la gente que esté viendo esto se dé cuenta de lo grande que es el estado de bienestar americano, ¿no? Por ejemplo, los hospitales, casi en su mayoría, son hechos por el Estado, pero los servicios son contratados a privados, ¿no? Porque ha habido, pues, desde Reagan, sobre todo, las corporaciones de las farmacéuticas, etcétera, han tenido un peso muy importante. De la misma forma, con la educación, todos los colegios públicos, casi todo el mundo va a colegios públicos, ¿no? Pero antes de entrar a la educación, en salud, ¿qué pasa? Si uno no tiene un seguro, ¿qué sucede? Te endeudas indefinidamente, ¿no? O sea, si uno sufre un accidente, digamos, o requiere una operación urgente, te lo y hacen. Está entre los 40 millones más pobres que no tienen seguridad. Te lo hacen, pero te endeudas para el resto de tus días, ¿no? Sí, es carísimo además, ¿no? O sea, como acá también lo es, dicho sea de paso, ¿no? Si uno no tiene seguro, va a tener una clínica, vamos a ver cómo te cobran, ¿no? Claro. Es más parecido a eso, ¿no? La diferencia es de que acá también hay un seguro de salud que es mucho más asequible, y es precisamente eso lo que ha aportado Obama, ¿no? Pero la diferencia también en tema de políticas sociales, antes de entrar a educación, es que la salud sí está en manos del gobierno federal, que a diferencia de la educación, que está en manos de los estados, ¿no? De los federados, ¿no? Que son totalmente distintos. Entonces, claro, pero es el gobierno federal que contrata a privados para que atiendan en los hospitales. Claro. Efectivamente. Hay ahí un contraste totalmente distinto con las políticas sociales, en este caso políticas educativas que se implican. Ahora, y ahí es muy diferente a lo de Europa, ¿no? En Europa sí el Estado sí controla casi todo el proceso, ¿no? Y de repente solamente para algún tipo de enfermedades o para cierto tipo de medicina es que entran los privados. Y yo tengo ahí la experiencia bien cercana con el tema de salud, porque a la hora de que tú, por ejemplo, tienes cáncer, allá un privado te ofrece, ¿no? Un seguro, ¿no? Te ofrece un seguro para rescatarte del cáncer, digamos, ¿no? Y tú puedes hacer de que el Estado después pague esa deuda. Tú puedes hacerlo financiar vía la ciudad o vía el Estado federal, ¿no? Y uno puede hacer eso, pero para hacerlo pues tienes que calificar, ¿no? Entonces hay mecanismos por los cuales el Estado trata de respaldar a la gente, pero al mismo tiempo esa es la excepción y no la regla, ¿no? La regla es de que cada uno se contrate su seguro privado, por lo menos era hasta antes del Obamacare, ¿no? Y ahora con esta reforma de salud Obama ya se ha logrado de que haya un seguro disponible para absolutamente todos, ¿no? Pero no olvidemos lo de educación, porque a mí me parece que está muy relacionado, ¿no? En el Estado, de nuevo, apoya a la gente que quiere estudiar, pero tiene que calificar. Y en general ellos preferirían de que la persona pues acceda con sus propios medios, ¿no? Ahora, quizás podríamos dejar esto para un siguiente programa, para tratar el tema de educación, del nivel académico, en fin, y poner sobre la mesa una serie de mitos que existen sobre la privacidad absoluta de la educación norteamericana. Bueno, entonces yo quiero agradecerles esta intervención y haremos un siguiente programa para tratar el tema educativo, calidad económica y cómo es que los jóvenes norteamericanos tienen opciones en este país. Muchas gracias.